Entonces, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de donde usted esté mirando otro programa, Información al Desnudo, conversando con América Latina y el Caribe. Hoy tenemos tres temas muy importantes, los tres, como siempre, aparte de las noticias de nuestros países, y es precisamente el tema de Venezuela, con quien contamos con el coronel Hugo, que va a estar con nosotros aquí, hablándonos precisamente, Edgar Lugo, que nos va a hablar de lo que ha pasado, lo que está pasando últimamente en Venezuela. En estos momentos hay muchas noticias, muchas cosas que tienen a la gente un poco inquieto. Y tenemos aquí una persona que tiene la autoridad para comentar, para darnos la información. Vamos a darle al compañero 10 minutos para que él nos haga un recuento y nos ponga al día de lo que está pasando y después nosotros vamos a hacerle preguntas al compañero. Vamos a tratar de hacerle preguntas para que luego entonces entremos al tema de Colombia, en las elecciones de Colombia. Vamos a darle la bienvenida al coronel que está aquí con nosotros, que ya él ha visitado esta casa y que conoce de nosotros. Mayita siempre ha estado a la disposición de invitarlo, y yo también. Así que buenas noches. Su micrófono está abierto, vamos a dar 10 minutos para que usted no ponga en contexto lo que está pasando en Venezuela. Bueno, ante todo, muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, depende del lugar geográfico que nos estén observando. Gracias, María, por invitarme nuevamente a tu tribuna mediática, comunicacional, de extraordinario lugar donde se puedan, pues, expresar ideas de carácter particular, sobre todo para la construcción de un pensamiento hispanoamericano y más allá de cualquier frontera física, desde el punto de vista de la comprensión de los eventos geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos, que en este mundo tan convulsionado en esta última década se están presentando y que nosotros, pues, como seres humanos conscientes, con capacidad de razonamiento, debemos siempre de mantener sobre todo la premisa para mantener la paz y el concuerdo de la humanidad. Esto para mí ha sido una prédica en cualquier escenario académico, político, económico, donde la influencia de factores hegemónicos que tratan de quebrar precisamente era limadas en sus procederes. Es importante entonces comprender para todas y todos los que nos escuchan que lo más importante de estos comentarios, de estas opiniones, que son de carácter particular, sin ningún tipo de señalamiento, digamos, político, sesgo político, traigan consecuencias posteriores. Lo importante es contribuir con lo que es la preservación del buen diálogo y de la buena forma para poder resolver de una u otra manera los conflictos presentes que nos puedan llevar a la paz, una paz duradera que preserve precisamente el ambiente y sobre todo la supervivencia de nuestra especie en este mundo que está castigado muy duramente por nuestro comportamiento dentro del área del consumo irresponsable de las materias primas y del uso inconmensurable precisamente de todos estos productos que a la larga o a la corta se convierten en desechos que hacen impacto directamente en el ambiente y agreden al resto de las especies que conviven en equilibrio, o tratan de convivir en equilibrio en esta tierra, en nuestra amada tierra. Eh, ya yéndonos hacia un contexto un poco más terrenal, desde el punto de vista de los acontecimientos en pleno desarrollo, hay que entender que el mundo ha cambiado en muchos aspectos, sobre todo en los sistemas de gobernanza, que tratan unos más que otros de imponer una retórica de hegemonismo presente y que dentro de esta retórica continuada
producto pues de la ambición desmedida de los sistemas corporocráticos que lo que están buscando es la plusvalía en menosprecio de la explotación de los seres humanos que la producen, ha traído como consecuencia controversias muy fuertes que nos han llevado muy cerca a la frontera de la guerra. Y la guerra, hay que recordar que es un absoluto que lo que trae como consecuencia es pobreza, enfermedades y una cantidad de atraso que afecta directamente y con precisión la supervivencia de todas las especies que habitan en el planeta Tierra. Entonces, vemos que la influencia dentro de los escenarios geopolíticos para imponer ciertos patrones económicos de comportamiento, sobre todo en el área de la energía, han sido prioridad de estos grupos hegemónicos que tratan de imponer su característica fundamental, que es a mayor cantidad de energía disponible, mayor es su producción, y por ende en detrimento de aquellos países, de aquellos pueblos, de aquellos estados que tratan de no someterse a los dictámenes hegemónicos que casi, por no decir todos los días, los vemos. Encima de todo esto, vemos la actuación de las mediáticas, sobre todo en lo virtual, que tratan de imponer un discurso que justifique precisamente ese tipo de agresiones para poder sacar provecho particular con lo que denominaríamos ingresos por likes, por participar dentro de este tipo de información que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, están construidas sobre mentiras virtuales, y hoy en día el empleo de la inteligencia artificial ha arremetido enormemente en contra de la comprensión sistémica de las realidades, convirtiendo posverdades construidas bajo un discurso de falsedades en verdades puras y simples que la gente simplemente las consume irresponsablemente y se hace partícipe del proceso de crisis en la toma de decisiones para poder entender y comprender que muchas de estas informaciones que estamos viendo en las redes están carentes de la verdad. Y eso es algo contundente que no puede ocultarse y que hay que tener un buen filtro para poder entonces, de alguna u otra manera, manejar estos escenarios presentes para poder entonces ya con una finalidad positiva llegar a una resolución de conflictos en cualquiera de las áreas de interés. Mi país, Venezuela, a partir del 3 de enero del año 2026 fue objeto de una agresión, de un crimen de agresión. Insisto con esto, ¿por qué un crimen de agresión? Porque mi país fue agredido, valga la redundancia, por una potencia hegemónica, como ha ocurrido en otros escenarios mundiales. Tenemos, pues, por ejemplo, el caso de Palestina, el caso de la República Saharaui, el caso de Libia, el caso de Honduras, 2009, el caso de Ucrania en sus diferentes concepciones geopolíticas, el caso de Corea del Norte, y así pare usted de contar, y no me he metido en profundidad con el tema africano porque ha sido un continente con 55 naciones que en su mayoría han sido agredidas precisamente por la imposición hegemónica de esas ambiciones económicas para poder obtener esos frutos que generan riqueza y que el sistema mundo preponderante hace de ellos una prioridad. Entonces, mi país fue objeto de un crimen de agresión sin nosotros haber quizás impulsado alguna matriz que pudiera llegar a justificar lo injustificable. Fíjense que eso ha traído como consecuencia una política de contención de la amenaza. Y desde el punto de vista de nuestro estado de gobernanza, se ha sabido manejar para evitar el colapso del Estado y por ende la problemática posterior que significa la creación de escenarios de controversia que puedan llevar a la violencia. Fíjense que es importante entender que para nosotros siempre ha sido una prioridad mantener el diálogo con respecto a estos temas particulares y hemos construido mecanismos de integración
recuerdo en el periodo de nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frías, donde nace una gran cantidad de mecanismos y organismos que precisamente buscan abrir las ventanas para encontrarnos con el diálogo. Nosotros no somos un país agresor, nosotros no somos un país con ambiciones de ocupación o de subyugación de otros pueblos. Al contrario, nuestra historia nos marca un camino de libertad, un camino de independencia, un camino para fundar estados soberanos e independientes. Simón Bolívar, nuestro libertador, pues así lo materializó durante su gesta emancipadora en contra de un imperio, en este caso el Imperio Español, que fue derrotado con las armas, derrotado con la diplomacia y derrotado con el accionar de los pueblos que buscaron siempre mantener su integridad y recuperar lo más sagrado que tiene todo pueblo, que es la paz y la seguridad de sus propios territorios. Y ahí nacen pues lo que es conocido como nuestros estados republicanos, que hoy en día pues hacen gala en este continente de ser considerados como una zona libre de conflictos y una zona de paz. Lamentablemente, para los discursos actuales hegemónicos, han traído como consecuencia que han traído la violencia, que han traído la agresión, que han traído el sistema corporocrático para poder explotar no solamente a Venezuela por sus riquezas minerales en hidrocarburos, sino también en otras naciones que han sido agredidas en diferentes niveles dentro del contexto hegemónico tradicional de ocupación, de subyugación, de sometimiento, del espíritu de la libertad y de la independencia, y sobre todo en nuestro sistema mundo imperante, quizás pues con una visión de integración entre los estados gracias a la Organización de las Naciones Unidas, han agredido inclusive a la misma carta que fundó las Naciones Unidas en el año de 1945. Entonces, hay que tener en cuenta y evaluar en diferentes capas y en diferentes facetas lo importante que es volver a respetar el diálogo internacional a través del derecho internacional público que existe y a través de esos organismos y organizaciones que garantizan precisamente la buena marcha en las relaciones internacionales y por ende garantizarán la preservación de la paz. Es lamentable que hoy en día veamos un escenario como el que está ocurriendo en Irán, donde una potencia agresora está cometiendo crímenes de agresión para poder subyugar la independencia y la soberanía de un Estado, indiferentemente sea de su concepción religiosa, política o económica. Ha hecho armas en contra de una nación soberana independiente que tiene el derecho sagrado de defenderse a ultranza en contra de estas amenazas. Y vemos las consecuencias que ha traído para la globalidad del sistema mundo todo este tipo de agresión. Y fíjense que no es solamente casualidad que ocurra hechos como lo que ocurrieron en Venezuela, sino que ha sido un continuado de acciones de agresión o crímenes de agresión en contra del sistema que se sostiene bajo la visión del derecho internacional público. Adelante, María. Sí. Vamos ahora, compañero, muchísimas gracias, coronel. Vamos ahora a pedirle a los compañeros que le hagan preguntas al compañero para entender muchas cosas que están pasando. Yo le voy a dar la oportunidad que den por lo menos 3 preguntas, 3 compañeros, 3 preguntas, luego usted la contesta, 3 preguntas más para que así podamos participar la mayor cantidad de personas. Por favor, traten de hacer la pregunta. No nos hagan un discurso, sino la pregunta, las cosas que ustedes La pregunta, tienen. vayamos Sí, a la pregunta exacto. para que el tiempo nos rinda. Exacto. Entonces, le damos la bienvenida a todos los compañeros que están aquí con nosotros, que siempre están aquí y que otros que están entrando nuevos. Pero vamos entonces a Ignacio, a Saúl, darle la oportunidad que nos haga las preguntas. Sí, con las muy buenas tardes a todos ustedes desde acá de la ciudad de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia. Una vez Saúl, con la pregunta, María Luisa. no, Sí, trate de señora. centrar la cámara en la cara suya, que está fuera de la cámara. Ahí. Ahora sí, haga la pregunta. Sí, la tuve que alejar, mire.
La pregunta más directa que le tengo al coronel Lugo es, ¿qué papel está jugando el actual gobierno interino de Delcy Rodríguez en todo este devenir de cosas? Porque bien sabido es que desde el 3 de enero pasado han habido muchos cambios. Ok. Bueno, lo importante... Vamos a dejarla ahí. Vamos a ver si alguien más tiene otra pregunta para juntar las tres. ¿Quién más tiene otra pregunta para que el compañero pueda contestarnos? ¿Alguien más tiene pregunta? ¿No tienen pregunta ninguno de los que están ahí? Lenín, tú tienes varias preguntas siempre. Ayúdanos con las preguntas para que el compañero... Sí. Luis. Está bien. Luis. No sé cuál de los Luis es porque está solo. Ah, Luis. Sí. La pregunta de Ignacio es correcta. Okay. Tengo la misma inquietud. Está bien. Ok. Okay. Por eso era que quería la pregunta así para poder... Vamos a darle entonces. Les comento. En el año de 1999, exactamente en diciembre del año 99, la República Bolivariana de Venezuela refundó el Estado republicano y se logró mediante comicios electorales, consulta popular, referéndum consultivo, establecer un nuevo orden político, económico, social y cultural, gracias a la Constitución, la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución derogó una Constitución que se encontraba ya en un desfase histórico extraordinario, que trajo como consecuencia que se instalaran sistemas de apartheid, vamos a decirlo de esta manera, para lo que se pueda entender de forma general, un sistema de apartheid político, económico, social, para garantizar la supervivencia de clases sociales que estaban empoderadas tanto del poder económico como del poder político. Gracias a la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establecieron reglas extraordinariamente claras para el manejo del Estado y para el manejo de la cosa pública. Esto ha favorecido a la inclusión de inclusive, y valga la redundancia, la inclusión de nuestros pueblos ancestrales, los pueblos indígenas que habían sido apartados de una realidad política, una realidad económica, otorgándole a toda la población venezolana nuevos derechos, nuevos deberes y obligaciones que se genera gracias a esa relación del deber y el derecho. El estado de gobernanza venezolano se ha mantenido y se va a mantener gracias al funcionamiento y gracias a la fortaleza de nuestra Constitución. Esta Constitución garantiza la supervivencia de nuestro sistema político dentro de todos los aspectos y los ámbitos que trae como consecuencia el buen funcionamiento del Estado de Gobernanza Nacional. Una vez que ocurre la crisis del 3 de enero del 2026, donde fue objeto de agresión, de un crimen de agresión, nuestro Estado venezolano, y el secuestro de la figura del presidente Nicolás Maduro, que se encuentra detenido arbitrariamente y unilateralmente por una potencia hegemónica, la cual todos conocen, se continúa funcionando el Estado republicano. El Estado republicano, a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el funcionamiento y el equilibrio de nuestro Estado de gobernanza. Muchas de las redes y las cuestiones que salen por allí, que la gente escucha y lee en otros países, es producto simplemente de un discurso político mediatizado que reza que en nuestro país se encuentra una crisis sistémica. No, en nuestro país se encuentran funcionando todas las instituciones de acuerdo a lo que establece nuestro texto constitucional. Y hay un relevo político de emergencia necesario que recayó sobre la figura de ahora nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha sabido llevar el concuerdo de toda esta controversia para evitar lesionar sobre todo lo más importante, que es la paz. Este país, a pesar de todo lo que ha sucedido en estos últimos 25 años de agresiones continuadas, producto pues de la imposición, del deseo de volver al pasado para poder manejar al país de acuerdo a una clasificación dentro de lo que es la imposición del hegemón sobre temas particulares
que agredirían directamente nuestro sistema de soberanía e independencia, lo han tratado de hacer y no han podido. Entonces, en toda esta situación, nuestro país ha sabido levantarse y avanzar en este tema tan complejo que quizás en otros escenarios, en otros estados, en otros países latinoamericanos y caribeños, las consecuencias fueran catastróficas. ¿Okay? Aquí se evitó enfrentar a una potencia hegemónica que sabemos que ningún país de nuestro continente podría hacerle frente por ningún objeto. Bien, militarmente hablando. Ahora, desde el punto de vista de la relación, del relacionamiento diplomático y de los equilibrios dentro de lo que es el concuerdo de las naciones a través de los sistemas internacionales, relaciones internacionales, la diplomacia y el ejercicio de nuestra política exterior, ha sido de una manera u otra buscar el equilibrio para evitar entrar y generar un casus belli directo con una potencia que está acostumbrada a agredir y a arrollar a naciones para garantizar sus propios intereses. Vean el ejemplo de Irán. Hay que colocar en una balanza cómo se manifiestan las cuestiones para poder entender que ningún país en Latinoamérica y en el Caribe estaría en la capacidad de enfrentarse a ese monstruo hegemónico que está agrediendo el sistema mundo imperante y sobre todo destructurando lo más importante que es para todas las naciones, que es la Carta de las Naciones Unidas, donde se reza que ningún Estado puede ser objeto de agresión por X o Y circunstancia particular. Eso está ocurriendo y traerá sus consecuencias posteriores, sí, porque la historia y los historiadores y todos aquellos que estamos sumergidos pues, en estos temas, vamos a hacer nuestras evaluaciones a futuro y ahí saldrá pues todas las justificaciones y lo que no pueda ser justificable dentro de estos crímenes de agresión que particularmente han sido objeto de las naciones que han pedido pues la igualdad, la soberanía y garantizar la independencia de sus comportamientos desde el punto de vista nacional. Es importante entonces entender que en Venezuela se mantiene el control del Estado en todos sus aspectos y la funcionalidad del Estado se mantiene de manera extraordinaria a pesar de haber sido objeto de un crimen de agresión de una magnitud jamás presentada en ningún espacio de Estado alguno, exceptuando pues el caso del lamentable asesinato del presidente Salvador Allende en 1973, el caso del presidente Zelaya en Honduras en 2009, y así para ustedes contar. Entonces, hay que tener eso en una vista muy clara para poder entonces manifestar una comprensión histórica de los acontecimientos que se encuentran en pleno desarrollo y que están afectando precisamente la paz y el concuerdo de las naciones a nivel internacional. Ya con esto finalizo. Venezuela se mantiene dentro de los lineamientos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para este tipo de contingencia tiene establecido por norma legal. Entonces, hay que tener en cuenta eso y que otros estados y otros países, pues, quizás no puedan tener dentro de sus propios textos constitucionales. Hay que recordar que solamente hay 3 estados de los 33 que conforman la comunidad de la CELAC que han podido refundar sus textos constitucionales. El primero fue la República de Cuba, el segundo la República de Nicaragua y el tercero la República Bolivariana de Venezuela. La mayoría de las naciones latinoamericanas y caribeñas no lo han podido hacer y cuando lo han intentado, ¿qué ha ocurrido? Hay que recordar el caso de Chile, que trataron de cambiar la constitución de Pinochet y no pudieron. Hay que recordar el caso del profesor Castillo, que era presidente constitucional y fue depuesto por un golpe de Estado, un lawfare, ¿okay? Por pedir un referéndum sobre la constitución peruana. Y para ustedes contar una gran cantidad de escenarios que no han podido contribuir a la construcción de los nuevos estados republicanos. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué no se mantiene una continuidad dentro de lo que es el ejercicio de la política, sobre todo para favorecer a los pueblos? Porque en ninguna de las constituciones se garantiza la justicia social, en ninguna de las constituciones se garantiza pues la eliminación de la clasificación por valga la redundancia, por clase social.
Y en Venezuela nosotros superamos esa cuesta hace ya 25 años. Entonces tenemos una cultura de igualdad, de soberanía, dentro de nuestros espacios de decisión que nos garantiza precisamente las reglas de juego claras dentro de nuestro Estado constitucional. Adelante. Otra pregunta, hay una pregunta, dice el compañero Flores, si algunos compañeros pueden hablar sobre el chantaje de Estados Unidos para mandar los doctores de Cuba, para sacar los doctores de Cuba de Venezuela. Si no hay otra pregunta, compañero, porque quiero que el coronel sea breve en la respuesta, porque si no, no vamos a poder hablar todo. Tenemos 11 personas y sé que todos tienen inquietudes, entonces por eso quiero juntar las preguntas. Vi a Luis levantando la mano y creo que Lenín también quería hacer una pregunta. Me gustaría, si ellos quieren hacerla, que lo hagan ahora, para que junto con esa él la pueda contestar y coja menos tiempo para que participemos todos. Luis. Ok, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta muy concreta y lo hago no como cuestionamiento, porque eso sí que tenemos que tener claro. Nosotros no cuestionamos lo que se haga o deje de hacer en Venezuela. Nuestro papel es apoyar, solidarizarnos, pero de todos modos hay un mundo alrededor nuestro que nos presiona por respuestas que no las tenemos. Entonces, por ejemplo, es absolutamente claro que a estas alturas lo que se ve es que Estados Unidos tomó control del comercio de los hidrocarburos en Venezuela. ¿Por qué? Porque simplemente hay impedimentos, ¿no? No tiene libertad Venezuela para vender al país que le dé la gana, por decir el ejemplo, y básicamente para continuar una política de solidaridad con Cuba. Y además, la forma que hay impuesto para el pago también es parte del control del imperio. Porque termino la pregunta. Porque si te respondo, Luis, para hacerlo. Ya se vende el petróleo. Venezuela tiene derecho a utilizar sus fondos como le dé la gana. Bueno, yo sé que está tal vez fuerte la pregunta, pero eso es lo que a nosotros también nos preguntan y nosotros tenemos que responder con absoluta. Luis, mira, te respondo con brevedad. El negocio petrolero. ¿Qué nos trae el negocio petrolero? El negocio petrolero hay que desvincularlo de la manipulación por parte de lo que son los discursos políticos que tratan de imponer una matriz que implica que Venezuela no puede hacer sus negocios petroleros. Mira, aquí tenemos representantes de grandes empresas petroleras de diversos países. ¿Bien? Tenemos empresas petroleras de Rusia, de China, de la India, de España, de Francia, de Italia, holandeses, estadounidenses, que a lo largo de más de 70, 80, 100 años han participado de la exploración y de la venta posterior de lo que es el recurso de hidrocarburos a nivel internacional. Y es un histórico bastante largo que hace que Venezuela tenga esa vinculación con diferentes escenarios de negocio dentro de lo que es el área de la venta de nuestro hidrocarburo, nuestro principal recurso económico que ha sido desarrollado a lo largo de más de 100 años en este país. Bien, un socio comercial se le abre la puerta, indiferentemente sea el caso presente, que haya sido una limitante desde el punto de vista del comercio del mismo bien que es nuestro recurso de hidrocarburos. Aquí, antes de que ocurriera lo del 3 de enero del 2026, las empresas estadounidenses estaban funcionando de acuerdo a los parámetros que están establecidos dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se utilizó un expediente para generar
un cambio sistémico a través de un crimen de agresión por parte de un gobierno, yo quiero colocar esto en contexto porque es importante para la evaluación, para que ustedes tengan respuestas sobre este tema. Cuando el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías gobernó nuestro país hasta su fallecimiento, nosotros tuvimos muchas controversias con los Estados Unidos. Y hay que recordar que el expresidente en ese entonces, George W. Bush Jr., trató de una u otra manera de desmarcarse de todo lo que es el relacionamiento internacional para poder, quizás, entre comillas, apoderarse de nuestro principal recurso. Y eso no fue así. Al contrario, se mantuvo un concuerdo de negociación, un concuerdo de equilibrio de todo lo que fue el manejo de la cuestión del petróleo. Y es ahorita, en este preciso espacio que se está generando con un gobierno estadounidense, representado pues en la figura del presidente Donald Trump, que ha tratado de imponer una nueva lectura del manejo de estas riquezas para su beneficio particular. Hay que recordar que el señor es un empresario que solamente ve por una sola cosa, que son garantizar sus ingresos, y con una política de agresión sistemática que ha venido desarrollando en estos dos periodos presidenciales, el cual ha sido objeto de tener esa capacidad para poder intervenir en los mercados internacionales y darle una ventaja corporativa por encima de sus próximos competidores, que vendrían siendo la República Popular China y la Federación Rusa. Entonces, es un escenario bastante complejo para el análisis. Sin embargo, Venezuela mantiene dentro de su área constitucional y dentro de todo su estamento legal como corresponde, un equilibrio sano dentro de lo que es estos relacionamientos que son de objeto de muchas variables que hay que manejar con delicadeza y con mucho cuidado. Venezuela produce petróleo, sí, hay una necesidad de incrementar la producción petrolera, sí, Venezuela necesita inversiones, esas inversiones fueron poco a poco como deteriorándose, ¿producto de qué? De unas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el mismo socio comercial histórico que trató de utilizar como arma para acabar con un proceso político progresista en América Latina. Y vemos que eso no ha pasado. ¿Sí fuimos objeto de un crimen de agresión? Sí. Se nos secuestraron al presidente Nicolás Maduro y está secuestrado, valga la redundancia, en un país que no tiene una legalidad absoluta para hacer eso. Sí. Sin embargo, como les dije, ya con esto terminó la respuesta, ya vendrán pues todas las evaluaciones correspondientes, porque esto afectó precisamente el equilibrio del sistema internacional y agredió precisamente dentro de lo que es América Latina y el Caribe, nuestra zona exclusiva de paz. Y nosotros lo que pedimos es, y ha sido así, diálogo para poder mantener el proceso de la paz en nuestra región. Hubo una pregunta que quedó en el tablero, que fue: el chantaje de Estados Unidos ha provocado la salida de los médicos cubanos de Venezuela. Sería bueno que usted rapidito nos contestara eso, porque sabemos que no es así. Bueno, pero... mire, dentro de todas las situaciones que se han venido presentando, aquí no ha habido ningún chantaje, aquí no ha habido ningún proceso de deterioro, se mantiene el mismo concuerdo de relacionamiento y de hermandad con nuestros hermanos cubanos. Se ha mantenido una cantidad de relacionamiento con diferentes hermanos latinoamericanos y caribeños que han recibido de nosotros simplemente la solidaridad. La solidaridad sin esperar nada a cambio. Nosotros hemos sido extraordinarios en ese proceso de construcción de solidaridad con todos nuestros vecinos y con todos nuestros hermanos y allende frontera con otros escenarios geográficos, con otros países que se encuentran alejados de acá de nuestra área de influencia, ¿producto de qué? De que nosotros siempre luchamos por mantener el diálogo para la preservación de la paz, indiferentemente sean los niveles de agresión a los cuales se haya sometido Venezuela. Hemos dado la cara con toda la solidaridad posible para poder decirle a nuestros hermanos
latinoamericanos y caribeños, que seguimos siendo la misma Venezuela. Bien, que se ha tratado de negar quizás ese espacio geopolítico construido dentro de nuestra diplomacia bolivariana de paz, porque para el sistema del hegemón, nosotros nos convertimos en una amenaza inusual y extraordinaria. Y eso viene decretado inclusive de una orden ejecutiva emanada allá en el gobierno de los Estados Unidos en 2015 por el propio expresidente Barack Obama. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia todo eso? Lesionar precisamente el proceso de integración latinoamericano y caribeño que tiene que ser construido. Bolívar, nuestro libertador Simón Bolívar, soñó con la Confederación de Naciones Americanas. Y este año bicentenario se cumplen 200 años del Tratado Anfictiónico de Panamá, donde precisamente se buscó en esos tiempos ancestrales la unión granamericana, la unión por encima de cualquier concuerdo, contra cualquier amenaza que ejerciese una presión para poder continuar dominándonos desde el punto de vista de la neocolonización histórica. Entonces, ¿qué ha sucedido? Los grandes hegemones que están ahorita en una batalla, una fricción constante para poder mantener su derecho de prevalecer por encima del derecho internacional público, han agredido el proceso de paz en todos los continentes. Entonces, Venezuela no ha sido la excepción, y todo aquel país que se enfrente de estas características a esos poderes hegemónicos, pues trae como consecuencia todos los dictámenes que lamentablemente en la historia están recogidos en muchos escenarios que han agredido pues la paz en cada uno de esos países que hemos sido objeto. Por eso que con el tema de Cuba se mantienen las mismas relaciones, otra cosa más que otra, pero siempre ha habido la solidaridad permanente con nuestros hermanos cubanos. Tenemos a Ricardo, el coronel Ricardo Méndez. Yo veo que es su compañero. Yo veo que él no levantó la mano, pero ha estado interesado en hablar. Me gustaría que él, si tiene una pregunta, pues su oportunidad. Adelante. El coronel Ricardo Méndez. Su micrófono está apagado. Si tiene una pregunta, esta es su oportunidad, compañero. Mío, yo no soy militar, pero somos todos compañeros. Ricardo Méndez, abra su micrófono. Bueno, si no hay más compañeros que tengan preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Y yo tendría una pequeña reflexión para el coronel, y es que nosotros estamos muy preocupados. De este lado estamos muy preocupados porque nosotros estamos mirando lo que podemos ver a distancia, pero no estamos ahí adentro, no sabemos lo que está pasando en sentido general. Entonces hay una propaganda, como usted decía al principio, de desconocer que todo lo que se haga, las reuniones que hace Daisy, la presentan como un entreguismo, porque por eso es que... yo sé que no es así, pero yo lo que quiero es que ustedes vean el espejo que aquí nos presentan. Como es que es el entreguismo, la mujer que ya se entregó, que le tiene miedo a Trump, que bueno, que por aquí, por allí, que está sacando a los cubanos, que tienen un fondo especial donde el dinero que llega va a ese fondo especial. El domingo hubo, como siempre, Venezuela hizo una elección para elegir los, ¿cómo se llama? Los diferentes proyectos de la comunidad. Y hubo una muy buena participación. Eso nos demuestra a nosotros que el pueblo está activo. Pero sí creo que debemos de este lado seguir trabajando en la comunicación para que la gente no se vaya a confundir. Porque hay mucha gente que supuestamente está con la revolución, pero se están confundiendo por la desinformación. Por eso le decía que hacía esta breve cosa, porque el tiempo lo tenemos encima, esta breve, ¿verdad?, reflexión. Yo sé que Lenín me está... Ajá. Te atajo rapidito. Nuestro Estado republicano sigue funcionando tal cual como ha sido diseñado. ¿Okay? Nuestra Constitución garantiza los derechos, los deberes y las obligaciones de todo nuestro pueblo venezolano, y Allende Frontera es nuestra representación fundamental, y nosotros, dentro de lo que es el concepto del diálogo por la paz, se ha mantenido de esa misma manera. Aquí no ha habido chantaje, aquí no ha habido imposiciones, aquí no ha habido nada. Aquí lo que ha habido es una
un refortalecimiento del sentido de democracia republicana participativa y protagónica. Y todo nuestro pueblo venezolano está consciente de ello. Nosotros garantizamos la paz. Hemos sido y hemos buscado siempre, por encima de cualquier circunstancia, el mantenimiento de la paz. Nosotros no somos un pueblo que se va a enfrentar en una guerra estéril contra nadie. ¿Por qué? Porque lo que comenté en líneas anteriores, nosotros no buscamos prevalecer por encima de la violencia. Al contrario, abrimos los espacios para que entonces el concuerdo y el diálogo dé frutos. Y esos frutos son la paz, la tranquilidad pública, el desarrollo sustentable, el progreso, para poder darle esa tranquilidad a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, y alrededor de todos nuestros vecinos latinoamericanos y caribeños vean como ejemplo de equilibrio y de sinergia, para que puedan ustedes de alguna u otra manera entender que tenemos una agresión activa desde el punto de vista mediático, donde se están presentando situaciones que realmente no están ocurriendo, están totalmente desencajadas de la realidad, porque el ansia de los grupos de poder, que son minorías, tratan de prevalecer por encima de la realidad. Por eso que les hablé de la posverdad, por eso que les hablé de que tienen que tener cuidado y enfrentar esas fuentes de información que ustedes reciben en el exterior, para decir, oye, las realidades no son tal cual como nos me las quieren imponer a través de una página X, porque lo que están haciendo es una sola cosa: comercializar con la verdad para monetizar. Y cuando yo comercializo con una verdad, la convierto en una mentira para poder generar dinero y favorecer mis intereses personales y particulares. Yo le voy a dar la oportunidad un ratitico a Lenín, que hace rato que lo estoy llamando y no me habla. Un chipo que vamos a entrar a Colombia. Rapidito, Lenín. Ya. Gracias. Me cayó un poco de sorpresa la afirmación que hiciste, María Luisa, de que los médicos cubanos estaban saliendo de Venezuela, porque no había escuchado la noticia. Entonces me puse a revisar en Google y vi que la noticia sale de CNN. Y me puse a indagar un poco. CNN comienza diciendo la historia de que han cerrado contratos con los médicos cubanos en Honduras, en Jamaica, que es verdad. Sí. Ajá. Y después comienza a hacer ahí un cuento, una historia de que en Brasil también en el 2018 hubo problemas, tratando de enredar. Sí. Y dicen en esa parte que México y Venezuela tienen convenios también, y que CNN ha preguntado sobre los convenios y están esperando respuestas. Sin embargo, en el titular ellos ponen que cuatro países han quitado los convenios con los médicos cubanos, y ahí decía también en la parte de ese titular, incluido Venezuela y México. Pero bueno, la prensa amarillista tiende a confundir. Claro. Y la pregunta, Lenín, la hace Luis, no soy yo, porque yo sí tengo clara la información, porque yo estoy muy clara de que no es así. Pero esa pregunta la hizo Luis, y como él escribió y no podía hablar en la guagua, yo la hice por él, pero yo estoy clara de que eso no es así, eso es mentira. Cada médico cubano, quien sea, que tenga un contrato, cuando se vence, se va o se va de vacaciones, es normal, pero ellos lo que están tratando de vender cada día más lo más negativo. Si tú tienes una pregunta, hazla para salir de compañero. Sí. La situación más preocupante para mí es la que le había manifestado anteriormente al compañero Luis Ortega, y que dijo que no, que ya había en Venezuela enviado un buque petrolero para Cuba. Pero yo el día de ayer escuché el mensaje a la nación de Díaz-Canel, y a ningún momento él manifestó que ya habían llegado o que habían enviado buques de petróleo desde Venezuela. Lo que manifestaba es que ya son 3 meses que están sin recibir petróleo de ninguna parte, tratando de abastecerse con el poco petróleo que tiene Cuba, y las estrategias que están haciendo para resolver el problema energético.
Entonces, no sé si es que es verdad que Venezuela envió ya un buque petrolero a Cuba. Y si no lo ha hecho, ¿qué pasó? Nada más. El coronel te va a atajar. Sí. Ahorita, la República de Cuba, no es mentira para nadie, que está sufriendo un bloqueo activo, reforzado por las políticas de hegemón que tiene el gobierno de los Estados Unidos en contra de Cuba. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ningún buque petrolero que haya podido o que esté destinado a abastecer el mercado cubano ha podido ingresar a puerto, precisamente porque los Estados Unidos han arreciado. ¿Cuál es el esquema o cuál es el expediente? Ya con esto finalizo. El expediente es agredir a otro estado latinoamericano y caribeño como nos agredieron a nosotros y como pueden agredir a cualquier otro estado, porque se abrió un expediente de comportamiento muy negativo y que, bueno, los estados latinoamericanos y caribeños en su oportunidad tendrán pues la voz para poder manifestar la controversia y la negativa que es precisamente la imposición de esta política exterior propiciada por el gobierno de los Estados Unidos. Esperemos y aspiremos que esta intensidad vaya reduciéndose con el tiempo para poder volver a los planteamientos del ejercicio diplomático y de lo que es llamar el respeto al sistema mundo imperante y a la Carta de las Naciones Unidas. Esa es la respuesta. Lo que pasa, señores, que ustedes van a encontrar la información de que ya le prohibieron a Venezuela que mande petróleo para Cuba. Pero cada vez que sale un barco petróleo, se los roban en el camino los piratas. Entonces no le pueden estar tirándole, regalándole petróleo a Estados Unidos, porque eso es lo que ellos están haciendo. Entonces eso es lo que ha creado la situación de que no pueden pasar los barcos. Y todo es alrededor de que todo negativo, porque la idea es esa. Mientras si ellos logran despegar a Venezuela de Cuba y logran destruir la revolución bolivariana, los cimientos de la revolución bolivariana, la credibilidad de ellos, de sus dirigentes, pan comido, terminan con la revolución. Y realmente eso es lo que persiguen. Eso es lo que persiguen y lo han tratado de hacer con Cuba, lo han tratado de hacer con Nicaragua, lo han tratado de hacer con Irán, lo han tratado de hacer con Palestina, lo han tratado de hacer con Saharaui, lo han tratado de hacer con la Corea del Norte. Divide y traiciona. Entonces es un expediente histórico ya. Claro. Divide y vencerá. Compañeros, muchísimas gracias. No era una hora que le íbamos a Venezuela, pero hay demasiada información y hay que me perdonen los demás, pero muchísimas gracias. Y como siempre, este espacio está abierto para cuando usted pueda venir, traer una noticia nueva. Necesitamos saber qué va a pasar con el juicio de Maduro el 26. Quizá el próximo sábado podríamos tener una información más detallada sobre eso, pero no podemos enfriar la cabeza totalmente con relación a lo que esta gente puedan hacer en esos tribunales norteamericanos sin ningún tipo de prueba ni nada contra el presidente y su esposa. Así lo han hecho con otros. Así lo han hecho con otros y ven las consecuencias. Por eso es que hay que leer muy bien entre líneas y saber deshojar la cebollita capita por capita, porque trae siempre una vuelta de tuerca que va en contra precisamente del discurso de la paz, del respeto del derecho internacional público, del respeto a las instituciones internacionales y por ende para agredir la paz internacional. Y Venezuela, igual que Cuba, igual que muchos países de América Latina, hemos clamado precisamente por el respeto al derecho internacional y por la paz internacional. Gracias, compañero. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón. Y vamos ahora entonces